Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Estudio de Romanos. Clase 6. Buenos días a todos. Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 3. Voy a leer del versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero sí, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta el versículo 12 he leído. En esta palabra está hablando sobre la justicia de Dios y también nuestra injusticia. Entonces, ¿qué ventaja tenía entre los judíos? Los judíos de primero estaban aprovechando mucho de la circuncisión y también observando, preservando la palabra de Dios, porque Dios escogió desde Abraham y también sus descendientes, guardando la palabra de Dios, dándoles la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que Dios quería enseñar acerca de el pecado. Por eso el resumen de esta palabra, como dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es muy importante, está bajo pecado. Ya todos son iguales. Ante ojo de Dios, todos son pecadores. Ateos, gentiles, también judíos, israelitas. Todos son iguales. Por eso la gente cuando quiere entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que renacer. ¿Para qué es necesario renacer? Porque cuando nació en este mundo, nació con el pecado. Por eso el versículo 10 como dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hasta allá toda la gente está aceptando, no hay justo ni aun uno. Entonces, comparando de esta palabra, como dice el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también acá dice el versículo
13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Significa que estas palabras está explicando acerca de todos los hombres del mundo. Significa que ya el versículo 12 abajo, como dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, comparando el versículo 10, no hay justo ni aun uno. Hasta allá, ya la gente acepta fácilmente, pero no acepta fácilmente esta palabra. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué significa? Todos los hombres del mundo están cometiendo. Todos los hombres del mundo no hacen buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan? La gente está teniendo la regla, como así. Aunque en su corazón está surgiendo el deseo de matar, el deseo de mentir, el deseo de cometer, etc. Pero haciendo algunas cosas buenas, por ejemplo, ayudando a su padre, dando dinero, también a veces invita a los vecinos en el almuerzo. Ya se ve lo que está haciendo buenas obras. Pero la regla perfecta de Dios es que sin cometer nada, solamente tiene que cumplir todos los mandamientos. Todos los mandamientos de Dios tiene que cumplirlos. ¿Quién existe que cumpliendo todos los mandamientos de Dios? Ninguna persona. Por esa razón, toda la gente sí o sí tiene que reconocer de su debilidad, su identidad. ¿Cuál es la identidad del ser humano? Nació por la semilla de Adán. Por eso no hay justo ni aún uno. En este momento es muy importante, ¿no? El mismo capítulo, Romanos 3, está explicando dos cosas. Ya nosotros no podíamos ser como justos por nuestra obra, porque nacimos por el pecado. Por eso no hay justo ni aún uno. ¿En qué momento? En el tiempo de nacimiento. Pero como dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo 26 así dice: a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es justo? Nuestro Dios. También nuestro Dios, siendo justo, justifica a los que creen en Jesucristo, serán justificados. Significa que en esta palabra está explicando sobre la verdad. Porque el versículo 23, así dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como resumen de la obra del ser humano. Incluye los judíos, los gentiles. Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo pecadores. Por eso se necesita recibir perdón de los pecados, se necesita recibir la salvación. Pero, como dice el versículo 24, totalmente diferente palabra que el versículo 23. Como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que no paga nada, no obra nada. Por ejemplo, en la época de Noé halló la gracia de Dios, así dice. Noé halló la gracia de Dios. Noé era justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Entonces, hay dos opciones de ser justo. Uno es, por sí mismo, tiene que cumplir todos los mandamientos de Dios, no cometiendo nada, para ser justificado por su obra. Pero ninguna persona podía ser justificado delante de Dios. Así dice, ya veamos el versículo 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Como dice, el objetivo de existencia de la ley, ¿para que haga dos cosas. Uno es para que se cierre su boca. ¿Cómo se cierre? ¿Cómo va a cerrar su boca? Cuando escuchando la explicación de mandamiento de Dios, uno que está derrumbando mandamiento como no codiciarás. En aquel entonces la gente se siente como culpable. Puede confesar, sí Señor, yo no puedo guardar este mandamiento. Entonces tiene que cerrar su boca, significa que ya no puede abogarse, porque Dios está capturando su espíritu, su corazón. Aunque usted no hizo daño contra mucha gente, pero en su corazón tenía codicia, ¿o no? Sí, Señor. Por eso yo le digo, tú eres pecador. También, ¿dónde tiene que estar su espíritu? Para que se quede bajo el juicio de Dios. Eso es el objetivo de dar mandamiento de Dios. En esta palabra, como dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, de primero, antes de salvar a la gente, Dios tanto quiere que estén todos los hombres del mundo bajo el juicio de Dios. Por eso cuando estaba predicando el Juan el Bautista en el río Jordán, arrepentíos. En aquel momento, los que cometieron bastante como publicanos, rameras, ellos se sentían como pecadores. Por eso estaban bajo el pecado. Por eso ellos se acercaron con el Juan el Bautista para recibir el bautismo. Es decir, que ellos se arrepintieron. ¿De qué? Del camino de la ley, del camino del mandamiento, porque ya ellos se rindieron que no podían cumplir mandamientos, porque ya han cometido. Por eso ellos se cerraron sus bocas y también se quedaron bajo el juicio de Dios, reconociendo de sus maldades. Tales personas podían preservar su corazón para aceptar la sangre de Jesucristo para ser salvo. Eso es objetivo de existencia de la ley. Y luego el versículo 20, como dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios es muy bueno, Dios es sabio, Dios es muy inteligente, porque
antes de juzgar a nosotros, Dios quería dar a nosotros conocimiento de pecado. ¿Cuál es conocimiento de pecado? Ya nosotros hemos derrumbado, nosotros hemos cometido. Por eso cuando nosotros tenemos este pecado, sí o sí nosotros tenemos que entrar en el infierno. Así debería confesar. Es como igual que está hablando así el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ni una persona falla. Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo pecador, siendo condenados. Pero Dios es bueno, también Dios tiene gran amor. Por eso el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir que por medio de la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. ¿Quién nos justifica? ¿Quién dice que nosotros somos justos? ¿Quién dice? ¿Quién nos reconoce? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nuestro Dios no quiere ver nuestra obra. Porque nuestro Dios sabe que nuestra obra no es buena, no sale nada bueno. ¿Por qué? Así estaba declarado, como dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es la palabra de Dios. ¿Quién estaba diciendo esta palabra? Como resumen de nuestra obra, como declaración de nuestra obra, que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es la palabra de Dios. Por eso, Dios no tenía nada de interés de ver nuestra obra, porque durante 1500 años, más o menos, desde Moisés hasta Juan el Bautista, Dios estaba observando, tal vez, quién iba a cumplir todo mandamiento de Dios. ¿Quién había cumplido mandamiento de Dios? Ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Ninguna persona podía ser justificado. Ninguna persona podía ser salvo por su obra. Únicamente por la redención de Jesucristo puede ser justificado y salvo. Ya veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 del versículo 11 y 12 claramente está hablando sobre la redención de Jesucristo. Ya leo. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que hay dos tipos de el tabernáculo de reunión existe. Uno es el tabernáculo de reunión celestial. Se llama el tabernáculo de reunión original. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Jesucristo entrara en el lugar santísimo para cancelar el pecado de todos nuestros pecados. Justamente Jesucristo vino al mundo, naciendo por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso Él no tuvo nada de pecado. Por no tener pecado, nunca había cometido. Por eso tenía derecho de ser Salvador. Pero un día, cuando Él tenía 30 años de edad, Él se encontró Juan el Bautista, recibiendo bautismo. Porque Juan el Bautista era como representante de nosotros, porque él era mayor que todos los hombres que nacieron de mujer. Y luego, recibiendo imposición de mano de Juan el Bautista, trasladó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al siguiente día,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así está explicando. Ya quitó todos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, para ser crucificado, para derramar toda la sangre, para limpiar todos nuestros pecados. Y luego últimamente, como decía, consumado es decir, que ya terminó el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Ya el versículo 12, como dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por la redención de Jesucristo estamos siendo justificados gratuitamente. Pero, ¿qué tipo de redención hizo Jesucristo? Se llama la redención eterna. ¿Qué significa? Eternamente se canceló el precio de pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. Por eso así dice el versículo 10 de capítulo 10 de Hebreos. Ya repito, veamos. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Así dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo no es necesario entrar segunda vez, 1000 veces, 10,000 veces en el lugar santísimo para sacrificar, sino que suficiente. Por una sola vez para siempre había obtenido eterna redención para que nosotros seamos santificados. ¿Qué significa santificados? Ya no tiene pecado. Entonces, ¿quién hizo santificación para que nosotros seamos santificados para siempre? Jesucristo. Entonces, ¿quién puede creer en la obra de Jesucristo? El que se arrepiente de su obra. Señor, yo no puedo guardar mandamiento. Señor, yo he cometido pecado. Señor, yo estaba derrumbado todo mandamiento. Están destituidos de la gloria de Dios, reconociendo como condenado, reconociendo como pecador. Por eso únicamente se necesita recibir la justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en la sangre de Jesucristo, será salvo. Creyendo en la sangre de Jesucristo, tendrá la justicia de Dios. Teniendo la justicia de Dios, puede ser justo. Ya, el versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros tenemos que llamar atención de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo dice una sola vez para siempre, haciendo santificación, justificación, perfección, para que nosotros seamos santos, justos, perfectos. Eso es la gracia de nuestro Dios. Gratuitamente estamos siendo justificados, santificados, sido perfecto, dando gloria al Señor por haber perdonado todos nuestros pecados. El día de hoy, hasta acá. Gracias.